Capítulo 2. El patrón de Croxley. El trabajo en las minas de carbón y en la fundición terminaba a la 1 de la tarde, así que la pelea fue pactada para las 3. Los trabajadores salían de los hornos de Croxley, las minas de carbón de Wilson, la cantera de Hertsey, los molinos de Dodds y la fundición de Leavenworth. Todos marchaban con sus fox terriers y sus mestizos pisándole los talones. Encorvados y contrahechos por el esfuerzo y el trabajo duro, doblegados por las largas semanas que pasaban encerrados en las galerías de la mina, y algo ciegos por los años pasados frente a los metales blanquecinos e hirvientes. Estos hombres conservaban su devoción por el deporte, que hacía sus duras y desesperanzadas vidas un poco más agradables. Era su único alivio, la única cosa que podía distraerlos de su sórdido presente y proporcionarles un escape del negro círculo en que estaban inmersos. La literatura, el arte y las ciencias estaban fuera de su alcance, pero las carreras, el fútbol, el cricket y las peleas eran cosas que podían comprender, sobre las que apostaban y discutían acaloradamente. A veces brutal y otras veces grotesco. El amor por los deportes seguía siendo una de las cosas que hacen feliz al pueblo, porque está arraigado en lo más profundo de su naturaleza. Cuando la educación cambia esa naturaleza por otra más refinada y elevada, se pierde ese férreo vigor que siempre ha caracterizado a los británicos y que ha dejado su profunda marca en el resto del mundo. Estos hombres avejentados, demacrados, de andar desgarbado, que se movilizan con sus fieles perros para ver una pelea, son el verdadero prototipo de su raza. El día era borrascoso, un típico día de mayo, en el que de a ratos llovía y de a ratos brillaba el sol. Esa mañana Montgomery estuvo en el consultorio preparando las recetas del día. El tiempo parece muy inestable, señor Montgomery, señaló el doctor. Me inclino a pensar que debería posponer su excursión al campo para otro día. Es que debo ir hoy, señor. Me acaban de avisar que la señora Potter, que vive al lado de Angleton, quiere que pase a verla. Es probable que me quede allí todo el día. Creo que sería extremadamente inconveniente dejar el consultorio cerrado tanto tiempo. Lo lamento mucho, señor, pero tengo que ir, asintió el asistente. Insistió el asistente. El doctor comprendió que era inútil discutir y partió de pésimo humor a cumplir con su misión. Montgomery se sintió aliviado por su partida. Subió a su habitación y puso en la mochila las zapatillas de correr, el short de boxeo y la faja de cricket. Cuando bajó, Wilson estaba esperándolo en el consultorio. Me enteré de que el doctor se marchó. Sí, parece que va a estar ausente todo el día. No creo que importe en realidad. Para esta noche ya se habrá enterado. Es inevitable. Tiene razón, pero a mí sí me importa, señor Wilson. Si gano, no habrá problemas. Para serle franco, esas 100 libras pueden cambiar mi vida. En cambio, si pierdo, me quedaré sin trabajo, porque, como bien dice, no podré mantener el secreto. No hay nada de qué preocuparse.
Tiene nuestro apoyo. Solo me pregunto si el doctor ya se habrá enterado, porque el país entero ya sabe que va a pelear con el campeón del Croxley. Hasta Armitage, el promotor del patrón, anduvo husmeando por aquí. Él no cree que usted sea un digno adversario, pero el patrón quiere pelear con usted de todos modos. Como Armitage ya había hecho sus apuestas, buscaba causarnos problemas, pero yo lo convencí de que reúne los requisitos necesarios para el combate y él estuvo de acuerdo. Ellos creen que la pelea será apenas un trámite. Bueno, solo me resta hacer lo mejor que pueda, dijo Montgomery. Almorzaron juntos, comieron en silencio, pues los dos estaban algo nerviosos. Montgomery no podía dejar de pensar en lo que vendría y Wilson había apostado más dinero del que estaba dispuesto a perder. El coche de Wilson esperaba en la puerta. Los dos caballos tenían las orejas adornadas con escarapelas azules y blancas, los colores de las minas de carbón de Wilson, que a menudo podían verse también en las canchas de fútbol. Mientras el coche avanzaba por la avenida, un grupo de mineros y sus esposas los vitoreó al pasar. Para Montgomery, todo esto parecía un sueño, algo extraordinario. A pesar de lo extraño de la situación, el interés y el entusiasmo lo tenían poderosamente cautivado. Recostado en el asiento del coche, podía ver los pañuelos que se agitaban en las puertas y las ventanas de las casas de los mineros. Wilson le había prendido una escarapela azul y blanca en su chaqueta, para que todos supieran que él era su campeón. «¡Buena suerte!», le gritaban desde ambos lados de la avenida. Sin embargo, la escena tenía poco de romanticismo. Se sentía como un caballero cabalgando hacia un campo de combate que antes que romántico le parecía sórdido. Pese a ello, la aventura no dejaba de ser caballeresca, porque no solo iba a pelear por él mismo, sino también por los demás. Tal vez perdiera por falta de capacidad o de fuerza, pero en el fondo de su sombría alma se había prometido que no perdería por falta de coraje. En el camino se les unió el señor Fawcett, con su carruaje de caza, de líneas delicadas y ruedas altas, que aún conservaba rastros de sangre entre los ejes, y luego el señor Purvis, el cantinero, a quien acompañaba su esposa, que lucía su sombrero de domingo. Más adelante, los 3 carruajes se unieron a la procesión, y cuando habían atravesado los 11 kilómetros de la ruta de Croxley, el coche de Wilson se fue transformando, poco a poco, en el núcleo de un cometa de cola negra y radiante. Desde ambos lados del camino aparecían modestos carruajes de 2 ruedas, desvencijados y ennegrecidos, que rebosaban de ruidosos y malhablados mineros. Durante más de 1 kilómetro viajaron detrás de ellos y a sus oídos llegaba el crujido de las ruedas, el chasquido de los látigos, el galope de los caballos y las voces de los hombres que juraban y maldecían. Hombres de a pie y a caballo se mezclaban con los vehículos. Desde un campo vecino apareció un escuadrón de la guardia de Sheffield.
que se encontraba realizando su entrenamiento anual y se unió a la marcha, cabalgando a su lado como si fuera su escolta. Entre las nubes de polvo, Montgomery alcanzaba a ver los resplandecientes cascos de metal, las coloridas chaquetas, las cabezas zigzagueantes de los corceles y los bronceados rostros de los soldados. La sensación de irrealidad era casi completa. Y entonces, mientras se acercaban a la tosca y monstruosa línea de edificios con forma de botella que rodeaba las fundiciones de Croxley, la larga y zigzagueante nube de polvo de sus carruajes fue interrumpida por otra nube más larga aún, que se atravesó en su camino. La calle principal por la que circulaban fue invadida por una rauda caravana de coches ligeros. El contrincante de Wilson se detuvo para dejar pasar a los otros. Los trabajadores de la fundición pasaron rápidamente junto a ellos, dando gritos de alegría o de enojo según el humor en que se encontraban. Unos y otros se arrojaban bromas groseras, como si se tratara de tuercas de hierro o astillas de carbón. A ver, muéstrennos a su campeón. ¿Trajeron el coche fúnebre para llevarlo de vuelta?, gritaban los hombres de la fundición. ¿Dónde está el viejo de piernas torcidas? Sáquenle una foto para que no se olviden de cómo se veía, le retrucaban los de la mina. ¿Ese es su hombre? No es más que un doctorzuelo, siguieron los de la fundición. Nuestro doctor va a acabar con su campeón de Croxley primero, gritaron finalmente los de la mina. De ese modo, los unos les gritaban a los otros mientras esperaban que terminaran de pasar. Entonces se oyó un murmullo arrollador y luego un grito. Un coche tirado por 4 caballos que lucían cintas serpenteantes de color salmón interrumpió estrepitosamente en el camino. El conductor vestía un sombrero blanco con una escarapela rosada y junto a él, en el asiento superior, viajaban un hombre y una mujer. El brazo de ella rodeaba la cintura de él. Montgomery apenas pudo atisbarlos porque pasaron raudamente. El hombre llevaba un gorro de piel calzado hasta las cejas, una enorme chaqueta de frisa y una manta rosada sobre los hombros. La mujer, una desvergonzada pelirroja, reía frenéticamente. El patrón, que de él se trataba, se dio vuelta mientras pasaba, clavó su fiera mirada en Montgomery y se lanzó una sonrisa burlona y amenazante, mostrándole una hilera de dientes desparejos y separados. Sus facciones le daban un aspecto malévolo. La mandíbula irregular se continuaba en una gran papada, las mejillas eran alargadas y abruptas, y la mirada implacable. Detrás lo seguía otro coche de la fundición de hierro, atiborrado de trabajadores, capataces, jefes y gerentes, todos igualmente entusiastas del deporte. Uno de ellos bebía de un jarro de metal que levantó en alto al pasar junto a Montgomery. Finalmente, la multitud se disipó y el cortejo de Wilson, escoltado por los soldados, se incorporó a la cola de la columna. El camino se alejaba de Croxley, entre colinas verdes y serpenteantes, heridas y contaminadas por los buscadores de hierro y carbón.
El país entero parecía haber sido destripado. Las vastas pilas de desechos y las montañas de chatarra daban idea de la formidable dimensión de las cuevas subterráneas, abiertas por el trabajo duro de estos hombres. A la izquierda, el camino se curvaba y ascendía hasta un enorme edificio desmantelado y sin techo, que había sido abandonado en las ruinas. La luz brillaba a través de los cuadros que alguna vez fueron ventanas. Esa es la antigua fábrica de Arrowsmith, donde se va a realizar la pelea, dijo Wilson. ¿Cómo se siente? Nunca en mi vida me sentí mejor. Gracias, contestó Montgomery. Por Dios, envidio tu temple, dijo Wilson, que se sentía excitado pero inquieto. Pase lo que pase, sé que le dará batalla. A la derecha, donde estaban las oficinas, está el vestuario y el lugar del pesaje. Entre los gritos de la gente, el coche siguió su marcha ascendente por la ladera de la colina. A lo largo del camino, los carruajes vacíos formaban una hilera serpenteante. Una turba con los rostros ennegrecidos surgió detrás de la puerta de la fábrica en las ruinas. Un enorme letrero anunciaba que las localidades costaban 5, 3 o un chelín. Los perros pagaban mitad de precio. La recaudación, deducidos los gastos, era para el ganador, y a esta altura era evidente que el dinero en juego era mucho más que 100 libras. Desde la puerta podía escucharse una gran confusión de voces. Los trabajadores no querían pagar la entrada de sus perros. En medio de las refriegas, los perros ladraban y la multitud se arremolinaba y empujaba por abrirse paso hacia una abertura angosta que era la única salida. El coche de los estandartes, color salmón, estaba estacionado frente a la puerta de la oficina. Los 4 caballeros despedían un desagradable hedor. Wilson, Purvis, Fawcett y Montgomery pasaron junto a él y entraron. Era una habitación grande y desnuda. En las paredes grasientas podían verse unos manchones cuadrados más claros, donde alguna vez colgaron retratos y almanaques. El piso estaba recubierto por un linóleo gastado y no había muebles, salvo algunos blancos y una mesa de pino con una jarra y una palangana. En 2 esquinas de la habitación, unas cortinas oficiaban el vestidor y en el centro estaba la silla de pesaje. Un hombre obeso, vestido con un chaleco azul de lunares pequeñísimos y una corbata color salmón, se acercó a las corridas. Era Armitage, un ganadero y carnicero muy conocido en kilómetros a la redonda por su bonomía y por su generoso apoyo a los deportistas de Reading. Al fin llegaron, gruñó molesto, con su voz gruesa y jadeante. ¿Dónde está su hombre? Aquí está, en espléndida forma. Señor Montgomery, permítame presentarle al señor Armitage. Encantado de conocerlo, señor. Me atrevo a decirle que todos admiramos su coraje y que nuestro único deseo es que la pelea sea justa y que gane el mejor, sin favoritismos. Ese es el sentimiento de Croxley. Y yo estoy de acuerdo con usted, dijo el joven. Sus palabras no podrían ser más atinadas, señor Montgomery. Usted tiene un gran contrato en sus manos y los contratos deben cumplirse.
Cualquiera que conozca mis negocios sabe que soy un hombre cumplidor. El patrón está listo para el pesaje. Yo también. Debe pesarse sin ropa. Montgomery miró de reojo a la mujer alta y pelirroja que estaba junto a la ventana. No se preocupe, dijo Wilson. Vaya detrás de las cortinas y póngase su equipo de boxeo. Así lo hizo. Cuando salió su imagen era la viva imagen de un atleta con los pantaloncillos blancos holgados, las zapatillas de lona y la faja de su famoso club de cricket atada a la cintura. Su entrenamiento había sido exclusivo, su piel brillaba como la seda y los músculos lucían tensos y armoniosos, desde los anchos hombros hasta los largos brazos. Cuando los flexionaba, los bíceps se inflaban como ovillos de color marfil. ¿Qué le parece?, preguntó Ted Barton a la mujer de la ventana. Ella miró al joven atleta con desdén. No es muy honesto de su parte enfrentar a un caballero flacucho como él con un hombre hecho y derecho. Mi hombre es capaz de estrangularlo con una mano atada detrás de la espalda. Tal vez sí, tal vez no, dijo Barton. Lo único que tengo en el mundo son 2 libras, pero apuesto hasta el último penique a nuestro hombre. Vaya, aquí está el patrón y no se lo ve demasiado bien. El boxeador profesional salió detrás de las cortinas cojeando ligeramente de su pierna deformada. Su figura era formidable, aunque algo encorvada. El pecho y los brazos eran gigantescos, pero su piel no tenía la frescura ni el brillo de la de Montgomery, sino que se veía opaca y llena de manchas. En el centro del pecho, tapizado de profusos vellos negros, tenía un enorme lunar. Su peso no parecía guardar relación con su fuerza, porque los enormes hombros, los grandes brazos y los puños como martillos eran los de un boxeador de peso pesado. En comparación, sus espaldas y sus piernas se veían debiluchas. Montgomery, por el contrario, era tan armonioso como una estatua griega. Sería un encuentro desparejo. Un hombre físicamente apto para este deporte y otro hombre físicamente apto para cualquier deporte. Los dos se miraron con curiosidad. Uno era un bulldog y el otro un terrier de pura raza y piernas proporcionadas. 2 espíritus aguerridos. Hola, ¿cómo está? ¿Qué?, preguntó el patrón, sonriendo burlonamente y dejando entrever 3 dientes lustrosos pero irregulares. El resto de la dentadura la había perdido en sus 20 años sobre el ring. Escupió en el piso y comentó: «Es un buen día para pelear». «Excelente». «Ese es el espíritu que hay que rescatar», dijo el obeso carnicero resollando. «Buenos muchachos, músculos fuertes, huesos duros y ningún resentimiento». «Si me noquea, que Dios lo bendiga», dijo el patrón. «Y si nosotros lo noqueamos, que Dios lo ayude», interrumpió la mujer. «Cállate, mujer», le dijo el patrón impaciente. «¿Quién te preguntó tu opinión? A ver si te doy una cachetada». La mujer ignoró su amenaza. «Mejor guarda tus manos para la pelea, Jock», dijo ella. «Termina con este respetable caballero en vez de enojarte conmigo». La pelea de los amantes fue interrumpida por la entrada de un caballero que vestía un abrigo con cuello de piel y un flamante sombrero de copa.
de un lustre que rara vez puede en algún lugar que no sea Hyde Park. Usaba el sombrero muy caído hacia atrás, de modo que la parte inferior del ala servía de marco a su frente alta y calva, sus ojos astutos y su rostro tosco pero amigable. Entró presuroso, con el aire de mando, confiado y tranquilo, de un maestro de ceremonias. Es el señor Stapleton, el referee que viene de Londres, dijo Wilson. ¿Cómo está usted, señor Stapleton? Nos presentaron en aquella gran pelea del club Corinthian de Piccadilly. Ajá, dijo el otro, echándole la mano. Es que me presentan a tantas personas que difícilmente recuerdo sus nombres. Wilson, dijo. ¿Wilson dijo? Bueno, señor Wilson, encantado de conocerlo. Se me hizo tarde porque no había coches en la estación. No se preocupe, señor, dijo Armitage. Estamos orgullosos de tener a una importante personalidad del mundo del boxeo en nuestra humilde exhibición. Al contrario, todo sea por el bien del boxeo. ¿Están listos? El pesaje se está realizando en este momento, señor. Mejor así, porque es aconsejable que yo esté presente. A usted ya lo he visto antes, Craggs. Estuve en su segunda pelea contra Willox. Recuerdo que usted lo había vencido la primera vez, pero él se tomó revancha. ¿Cuánto marca la balanza? 74 kilos, 900, a los que hay que restar 1 kilo por el equipo. 63 kilos para el patrón. Ahora usted, jovencito. ¡Mi Dios! ¿Qué son esos colores que usa? Los colores del Anonymous Cricket Club. ¿Con qué derecho? Yo sí soy uno de sus socios. Yo también. Entonces, ¿es usted amateur? Sí, señor. ¿Y está peleando por dinero? Así es. Supongo que sabe lo que hace. A partir de ahora es usted un boxeador profesional y si vuelve a pelear, no pienso pelear nunca más. ¿Seguro que no?, dijo la mujer y el patrón le lanzó una mirada fulminante. Bueno, nadie sabe mejor que usted lo que le conviene, supongo. Suba a la balanza. 69, 400 menos 1, 78, 400. Hay 5 kilos de diferencia a favor del patrón, pero su juventud y su estado físico lo favorecen. Bien, cuanto antes comencemos la pelea, tanto mejor. Quiero alcanzar el expreso de las 7 a Hellifield. Son 20 asaltos de 3 minutos de duración, con intervalos de 1 minuto, y el reglamento es de Queensberry. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, entonces prosigamos. Una vez que los boxeadores se echaron la bata sobre los hombros, todo el grupo abandonó la habitación. Promotores, luchadores, ayudantes y referí. Un inspector de policía los aguardaba en la calle. Tenía un anotador en la mano, esa arma terrible que puede amedrentar incluso a un taxista de Londres. Debo anotar sus nombres, caballeros, por si se producen disturbios que me obliguen a intervenir. ¿No pensará interrumpir la pelea?, gritó Armitage, preso de indignación. Yo soy el señor Armitage de Croxley y este es el señor Wilson.
Los dos nos encargaremos de que todo transcurra en paz, como debe ser. Anotaré sus nombres por si debo intervenir, repitió el inspector, imperturbable. Pero usted sabe muy bien quién soy. Me da lo mismo que sea un duque o un juez, dijo el inspector. Es la ley y punto. No es mi responsabilidad ver que los guantes que usan los boxeadores sean los indicados, pero sí anotar los nombres de todas las personas involucradas en esta pelea. Silas Craggs, Robert Montgomery, Edward Barton, James Stapleton de Londres. ¿Quién es el segundo de Silas Craggs? Yo, dijo la mujer. Sí, aunque se sorprenda, ese es mi trabajo y de nadie más. ¿Se apellida Craggs? Johnson. Anastasia Johnson. Si lo arresta él, deberá arrestarme también a mí. ¿Quién habló de arrestos, tonta?, gruñó el patrón. Vamos, señor Armitage, que ya me estoy cansando de tantas vueltas. Mientras subían la colina, el inspector consiguió que le dieran un lugar en primera fila, desde donde pudiera velar por los intereses de la justicia, y apostó 30 chelines con el señor Armitage a título personal. Las apuestas estaban 7-1. Después de atravesar la puerta tuvieron que abrirse paso entre la enorme cantidad de gente que los esperaba para poder llegar al ring. Una vez allí, subieron por una escalerilla de madera hasta una plataforma y treparon sobre las sogas que habían atado a 4 postes de las esquinas. No fue sino entonces cuando Montgomery comprendió que en ese sitio se decidiría su destino. En uno de los rincones colgaba un estandarte azul y blanco. Guiado por Barton, caminó a través del ring con su bata colgando descuidadamente de los hombros y se sentó en un banco de madera. Barton y otro hombre, los dos con pullover blanco, se pararon junto a él. El ring no era otra cosa que un cuadrado de 6 metros de lado. En la esquina opuesta se destacaba la siniestra figura del patrón, rodeada por la mujer pelirroja y otro hombre de cara tosca que oficiaba de asistente. En cada rincón había una vasinilla, una jarra con agua y una esponja. Entre el alboroto y el griterío de la entrada, Montgomery estaba demasiado aturdido para notar lo que estaba pasando. Pero en esos últimos minutos previos a la llegada del referee, que había quedado retrasado, se dedicó a observar detenidamente a su alrededor. Era un espectáculo que le quedaría grabado para toda la vida. Los bancos de madera estaban amurados a las graderías que ascendían en una suave pendiente hacia las paredes. Miró hacia arriba y, en vez de cielo raso, vio una gran bandada de cuervos que atravesaba cadenciosamente una nube gris. Los hombres se apiñaban desde la primera hilera de los bancos hasta las de más arriba. Los de más abajo llevaban chaquetas de paño y los de más atrás chaquetas de pana y de fustán. Todos, sin excepción, tenían la mirada puesta en él. El humo gris de las pipas saturaba el ambiente
impregnando el aire del olor acre y penetrante del tabaco ordinario. Por todos lados, los rostros humanos se mezclaban con las cabezas de los perros. Desde donde él estaba, podía oír ladrar y gruñir. En esa densa marea humana era difícil individualizar a los concurrentes, pero Montgomery alcanzó a ver los cascos relucientes de los guardianes que lo habían escoltado. En la orilla misma de la plataforma se ubicaron los 5 reporteros, 3 locales y 2 de Londres. Al que no podía encontrar era al referee, el hombre más importante del encuentro. No había señales de él, a menos que hubiera quedado atrapado en ese remolino de hombres furiosos que había junto a la puerta. El señor Stapleton se había detenido a examinar los guantes que iban a usar los boxeadores y había entrado en el edificio después de ellos. Él también se había encontrado con esa marea humana que entorpecía el camino al ring. Para entonces ya se había propagado el rumor de que el campeón de Wilson era un caballero, al igual que el referee. Una ola de desconfianza se apoderó de los hombres de Croxley, que preferían un grupo referee local y no a un extraño. Un grupo de hombres enfervorizados se interpuso en su camino, revoleando sus pañuelos y maldiciéndolo. Una mujer le gritó un insulto al oído y alguien le pegó con un paraguas. «Vuélvete a Londres, aquí no te queremos, lárgate», le gritaban. Stapleton, con su flamante sombrero echado hacia atrás y la enorme frente transpirada, miró detenidamente a su alrededor. Estaba rodeado por una turba salvaje y peligrosa. Entonces sacó el reloj del bolsillo y lo abrió sobre la palma de la mano. «Dentro de 3 minutos declararé desierta la pelea», exclamó. Furiosa la gente se abalanzó sobre él. Su falta de reacción y ese sombrero provocativo les causaban irritación. Levantaron sus mugrientos puños, pero por alguna razón les resultaba difícil pegarle a un hombre que permanecía tan indiferente. «En 2 minutos declararé desierta la pelea». Entonces la calma insistencia del hombre pudo más que la pasión descontrolada de la multitud. «Déjenlo pasar, hombre, si no, no habrá pelea. Déjenlo pasar». «Pero Bill, pedazo de tonto, déjalo pasar. ¿No ves que va a cancelar la pelea? Haga lugar para el referee de Londres». Y así, a los empujones, el referee fue escoltado hasta el ring. A los costados había 2 sillas, una para él y otra para el cronometrador. Se sentó con las manos en las rodillas, su sombrero ladeado, en un ángulo imposible, impávido pero solemne, con la actitud de alguien que conoce sus responsabilidades. El corpulento señor Armitage subió al ring y pidió silencio, levantando las manos gordinflonas resplandecientes de anillos. «Caballeros», gritó, y luego, alzando la voz, volvió a gritar: «Caballeros». «Y damas», gritó alguien, porque había algunas mujeres entre el público. «Hable más fuerte, hombre», gritó otro. «¿A cuánto las costillas de cerdo?», preguntó alguien en el fondo. Todo el mundo rió y los perros comenzaron a ladrar. En medio del bullicio, Armitage movía sus manos como si estuviera dirigiendo una orquesta. Por fin las voces se fueron apagando hasta que se hizo silencio.
«Caballeros», gritó, «los combatientes son el señor Silas Craggs, a quien conocemos como el patrón de Croxley, y el señor Robert Montgomery, de las minas de carbón de Wilson. La categoría es de hasta 75 kilos. El señor Craggs pesó 74 kilos y el señor Montgomery 79 kilos. La pelea es al mejor de 20 asaltos, de 3 minutos cada uno, con guantes de 2 onzas. Si llegan hasta el último asalto, se decidirá por puntos. El señor Stapleton es un conocido referí de Londres y ha accedido gentilmente a dirigir la pelea. Debo decir que el señor Wilson y yo, que somos los promotores de los dos boxeadores, confiamos plenamente en el señor Stapleton y les rogamos que acepten sus decisiones sin protestar». Dicho esto, saludó a cada uno de los combatientes con un movimiento de la mano. Parte 2. Montgomery, Craggs, los presentó. Se hizo un gran silencio en el enorme auditorio. Hasta los perros dejaron de ladrar. Parecía como si la monstruosa habitación estuviera vacía. Los dos hombres se pusieron de pie. Llevaban unos pequeños guantes blancos. Caminaron hacia el centro del ring y se estrecharon las manos. Montgomery estaba serio y Craggs sonreía. Luego se pusieron en posición. Desde la tribuna se escuchó un largo suspiro, como si miles de personas hubieran estado conteniendo el aire al mismo tiempo. El referí inclinó la silla hacia atrás y miró a los contendientes con cierto aire grave e inquisitivo. Era un combate de fuerza contra energía. Eso estaba claro desde el principio. El patrón se apoyó firmemente sobre su pierna lastimada, que utilizaba como si fuera un formidable pedestal. Era difícil imaginar que alguien pudiera noquearlo. Podía pivotear y girar sobre ella con una rapidez extraordinaria, pero caminar hacia adelante y hacia atrás no le resultaba tan sencillo. Además, su estructura era tanto más grande y ancha que la de estudiante y su rostro moreno y macizo, tan resuelto y amenazante que a los del grupo de Wilson se les estrujó el corazón, a todos menos a Robert Montgomery. Ahora que la pelea había comenzado, ya no sentía el nerviosismo inicial. Tendría que batir a este Hércules de rostro duro y deforme para poder continuar sus estudios. Así de sencillo. El placer de entrar en acción lo llenaba de júbilo. Lo podía sentir en la piel. Trataba de mantenerse de frente a su adversario con pequeños movimientos de avance y retroceso, a la derecha e izquierda, tanteando la situación. Craggs, por su parte, lo miraba con ojos poco vivaces, pero malignos, y pivoteaba lentamente sobre su pierna débil, con el brazo izquierdo medio extendido y el brazo derecho pegado al cuerpo debajo de la línea de la cintura. Montgomery lanzó el primer golpe con la izquierda y luego otro, pero apenas lo tocó. Hizo otro intento, pero esta vez el patrón estaba listo para contraatacar y le lanzó un golpe muy fuerte que lo hizo retroceder tambaleándose. Anastasia, la mujer pelirroja, dio un agudo grito de aliento. Craggs hizo volar su derecha que Montgomery esquivó agachándose y un instante después
Los dos hombres se habían ido a los brazos. «Sepárense, sepárense», ordenó el referí. Después de separarse, el patrón volvió al ataque con un golpe ascendente que sacudió a Montgomery. En ese mismo momento el referí gritó: «¡Tiempo!». El asalto inicial había estado muy animado. El público hacía comentarios y aplaudía. Montgomery no mostraba cansancio, pero el patrón respiraba agitadamente. Su ayudante le pasó la esponja húmeda por la cabeza mientras Anastasia sacudía la toalla para darle aire. «Buena niña», gritaba la turba animándola. Los dos hombres se pusieron nuevamente de pie. El patrón resuelto y vigilante, y Montgomery tan despierto como un gatito. El patrón lo atacó por sorpresa, flexionando las piernas y moviéndose muy rápido a pesar de su torpe andar. El estudiante se deslizó hacia un costado y lo esquivó. El patrón se detuvo, sonrió burlonamente y sacudió la cabeza. Entonces hizo un gesto con la mano como invitando a Montgomery a que lo atacara. El estudiante tiró una izquierda y el patrón contragolpeó con una derecha que impactó al otro en las costillas. El tremendo golpe lo hizo tambalear y el patrón, como pudo, se adelantó para aprovechar su ventaja, pero Montgomery, con su gran agilidad, se mantuvo lejos de su alcance hasta que el referí volvió a marcar tiempo. El segundo asalto fue tranquilo y favoreció al patrón. Un obrero de la fundición le comentó a su vecino de asiento: «El patrón es demasiado fuerte para él». «Ya veremos», contestó el otro. «El chico tiene posibilidades y sus movimientos son excelentes. Por fin podemos ver a un buen deportista. Pero el patrón se para mejor y pega más fuerte. Cuando le conecte un buen puñetazo, lo va a derribar». Los boxeadores estaban nuevamente de pie. Las gotas de agua brillaban en sus rostros. Montgomery se puso al ataque inmediatamente y con un sonoro golpe de derecha impactó la frente de su adversario. Los mineros gritaron y el referí pidió orden y silencio. Montgomery esquivó el contragolpe y golpeó otra vez con la izquierda. Nuevos aplausos. El referí se levantó presa de indignación. «Caballeros, no quiero comentarios durante los asaltos. Por favor». «Espera un momento», gruñó el patrón. «No hable y dedíquese a pelear», le dijo el referí enojado. Montgomery lo enojó aún más con un golpe directo en la boca y el patrón, fuera de sí, volvió a su rincón a los tumbos, como un oso enfurecido. En este asalto había llevado la peor parte. ¿Dónde quedó el 7-1? Gritó Purvis, el cantinero. Tomó apuestas 6-1. No hubo respuesta. 5-1, contestaron algunos, y Purvis los anotó en una ajada libreta. Montgomery empezó a sentirse un poco más alegre. Se había recostado contra el poste, con las piernas estiradas y un brazo en cada soga, disfrutando de ese delicioso minuto de descanso entre asalto y asalto. Si lograba mantenerse entero, estaba seguro de que podía demoler a su adversario antes de terminar los 20 asaltos. Era tan lento que su fuerza no le serviría de mucho. «Estás haciendo una gran pelea», le susurró Ted Barton al oído. «Ojo, ve con cuidado y no te arriesgues». Pero el patrón era un viejo zorro. Había estado en tantas peleas
con su pierna tullida, que sabía cómo sacar provecho de la situación. Sin prisa y con prudencia, comenzó a dar vueltas alrededor de Montgomery, avanzando paso a paso y empujándolo imperceptiblemente hacia su rincón. De pronto, el estudiante vio un destello de triunfo en el rostro ceñudo y los ojos poco vivaces pero malignos de su adversario. El patrón se le vino encima. Él saltó hacia un costado y chocó contra las sogas. El patrón le lanzó uno de sus terribles ganchos al mentón a Montgomery. Pudo detener en parte con su guardia. Entonces saltó hacia el otro lado y se encontró otra vez contra las sogas del rincón opuesto. El patrón le lanzó otro golpe con un gruñido feroz que trasuntaba su energía. Montgomery se agachó rápidamente, pero no pudo evitar la izquierda que lo impactó en la línea de la cintura. Se recostó sobre su contrincante mientras el referí pedía que se separaran. Montgomery se desenganchó y al hacerlo recibió un golpe abierto en la oreja. Al finalizar el asalto, el estudiante estaba bastante maltrecho, por lo que los hombres de Croxley gritaban alborozados. «Caballeros, no permitiré este alboroto», gritó Stapleton. «Vengo de un club muy civilizado y no puedo conducir una pelea en medio de tanto bullicio». Este hombrecito, con su sombrero ladeado y su frente prominente, dominó fácilmente a la concurrencia. Parecía un director de escuela frente a sus alumnos. Los miró fijamente a los ojos y ninguno se animó a devolverle la mirada. Anastasia besó al patrón cuando éste volvió al rincón. «Buena niña, bésalo otra vez», vociferaba la turba alegremente, y el patrón, enojado, la amenazó con el guante cuando intentó abanicarlo con la toalla. Montgomery estaba fatigado y dolorido, pero seguía de buen ánimo. Había aprendido algo. Nunca más se dejaría tentar por las provocaciones de su adversario. Los 3 asaltos siguientes fueron parejos. El estudiante golpeaba más rápido y el patrón más fuerte. Aprendida la lección, Montgomery mantenía distancia y evitaba que lo empujara hacia los rincones. A veces el patrón lo tenía contra las cuerdas, pero el joven lograba zafarse o se le tiraba encima y luego se desenganchaba. Solo el monótono «sepárense» del referí interrumpía el rápido golpeteo de las suelas de goma contra el piso, el sordo ruido de los golpes y la respiración agitada y sibilante de los cansados boxeadores. El 9º asalto los encontró en bastante buena forma. Montgomery todavía estaba aturdido por el golpe en la cabeza y sentía un dolor agudo en uno de sus pulgares, que seguramente estaba dislocado. El patrón no mostraba señales de los golpes, pero su respiración estaba más agitada y las numerosas marcas que el referí había notado en el registro demostraban que los puntos favorecían al estudiante. Sin embargo, el patrón sabía que un golpe suyo equivalía a 3 del estudiante y que sin los guantes no hubiera aguantado ni 3 asaltos. Todo el trabajo amateur que había hecho no le servía de mucho. Sus golpes eran caricias comparados con los espeluznantes golpes del patrón, cuyos brazos estaban endurecidos por su duro trabajo. Era el 10º asalto
y la mitad del combate ya había pasado. Ahora las apuestas estaban 3-1, porque el campeón de Wilson había tenido un desempeño mucho mejor del esperado. Pero aquellos que conocían el oficio del ring y la resistencia del viejo boxeador sabían que las chances estaban largamente a su favor. «Cuidado con él», le susurró Ted Barton cuando lo enviaba de vuelta al centro del ring. «Si se lo permites, te hará alguna jugarreta». Pero Montgomery había observado o imaginado que su oponente estaba cansado. Se lo veía fatigado y apático, y ya no podía sostener las manos en alto como al principio. Su juventud y su buen estado físico estaban dando sus frutos. Se incorporó rápidamente y le lanzó un certero golpe con la izquierda. La respuesta del patrón ya no tenía la misma fuerza. Montgomery insistió y le asestó otro golpe que dio en el blanco. Luego intentó un golpe de derecha a la altura de la cintura, pero el patrón lo paró con la guardia. «Golpe bajo, falta, falta», gritaron miles de voces al unísono. El referí miró hacia todos lados lentamente, con una mirada sardónica. «Me parece que en este lugar son todos referís», dijo. La gente sonrió y aplaudió. Sus simpatías por el hombrecito eran tan pasajeras como su enojo. «Nada de aplausos, por favor. Esto no es un teatro», gritó. Montgomery estaba muy satisfecho consigo. Era evidente que su adversario estaba en muy mala forma. Poco a poco iba acumulando puntos y liderando la pelea, y debía aprovechar esa ventaja. Montgomery le atinó un golpe en la prominente mandíbula y se alejó sin permitir el contragolpe. De repente, el patrón bajó las manos y comenzó a frotarse el muslo, como si tuviera un calambre en el músculo. «Vamos, vamos», gritó Ted Barton. Montgomery lo atacó descuidadamente y, un instante después, estaba tendido en el centro del ring, medio inconsciente y con el cuello casi partido. Todo el asalto había sido una gran farsa. El patrón se las había ingeniado para atraer al joven hacia él y pegarle uno de esos terribles ganchos de derecha que lo habían hecho famoso. Su apatía, su cansancio y su pretendido calambre en el muslo habían sido nada más que una simulación. Cuando Montgomery se abalanzó ciegamente a su adversario, se expuso a uno de esos golpes que ningún ser humano puede aguantar. Con un rápido movimiento, el patrón subió el brazo extendido y rígido y le pegó debajo de la mandíbula, con todo el peso del cuerpo. El joven giró media vuelta y cayó medio paralizado y sin remedio. Desde el público se pudo escuchar un vago murmullo y algunos gemidos inarticulados. La gente estaba demasiado excitada para articular palabras. Con la boca abierta y la mirada fija, observaban la figura temblorosa del estudiante que se retorcía en el piso. «Vaya para atrás», le gritaba el referí al patrón, que estaba parado junto al joven para darle el coup de grace apenas se levantara. «Aléjese, Craggs, inmediatamente», repitió Stapleton. De mal humor, el patrón bajó las manos y se dirigió hacia las cuerdas sin quitar sus feroces ojos del oponente caído. El cronometrador comenzó la cuenta regresiva. Si Montgomery no se ponía de pie, la cuenta
A la cuenta de 10, la pelea se daba por terminada. En su rincón, Ted Barton daba vueltas retorciéndose las manos. Como en una terrible pesadilla, el estudiante escuchó la voz del cronometrador. 3, 4, 5. Se apoyó sobre sus manos. 6, 7. Continuó la voz y el joven ya estaba sobre sus rodillas, mareado, desfalleciente, con vértigo, pero resuelto a levantarse. 8. En cuanto se puso de pie, el patrón se le fue encima como un tigre, zamarreándolo salvajemente con las 2 manos. La gente observaba los temibles golpes conteniendo la respiración, como si presintiera el lastimoso final. Mucho más lastimoso todavía, porque este joven audaz se negaba a aceptar la derrota. Pero el cerebro humano actúa a veces de manera extraña, sin voluntad ni fuerzas. Este joven, desconcertado, titubeante y medio estupefacto, recordó la única cosa que podía revertir la situación. Ese ojo ciego del que le había hablado el hijo del patrón. Mirándolos de frente, los 2 ojos parecían iguales, pero Montgomery recordó que el muchacho habló del ojo izquierdo. Un golpe sobre el hombro lo hizo tambalear hacia la izquierda y casi lo derriba. El patrón pivoteó sobre su pierna débil y se le echó encima rápidamente. «Pégale fuerte, hombre», gritaba la mujer. «Cállese la boca», ordenó el referee. Montgomery se escabulló hacia la izquierda otra vez y luego otra. Pero el patrón era más rápido e inteligente que él. El siguiente golpe le dio de lleno en la cara mientras él trataba de escabullirse. Las rodillas se le aflojaron y cayó al piso, quejándose. Esta vez supo que el final había llegado. Mientras andaba a los tumbos, se dio cuenta amargadamente de que ya no podría ponerse de pie por sus propios medios. A la distancia y amortiguado por los murmullos de la multitud, pudo escuchar el aciago conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. «Tiempo», ordenó el referee. Esto desató el frenesí contenido de toda la tribuna. Disgustados, los hombres de Croxley protestaron vivamente. Los hombres de Wilson, en cambio, se levantaron gritando de alegría. Todavía les quedaba una oportunidad. Su hombre había estado a 4 segundos de quedar eliminado, pero ahora tenía 1 minuto para recuperarse. El referee miró a su alrededor. Su rostro estaba relajado y sus ojos parecían sonreír. Le encantaba este rudo deporte, esta escuela de héroes anónimos, y le resultaba placentero poder actuar como Deus ex machina en un momento tan dramático. Tanto su silla como su sombrero estaban inclinados al máximo. Miró el cronometrador y ambos sonrieron. Raudamente, Ted Barton y el otro ayudante levantaron a Montgomery de las rodillas y la espalda y así lo llevaron de regreso a su rincón. Su cabeza pendía floja sobre los hombros, pero después del baldazo de agua fría, un escalofrío recorrió su cuerpo y lo volvió a la realidad. Comenzó a mirar a su alrededor. «¿Está bien?», gritaban por todos lados.
Es un muchacho muy valiente. Barton le puso un poco de brandy en la boca. Las tinieblas se disiparon un poco y pudo reconocer dónde se encontraba y qué estaba haciendo. Sin embargo, todavía se sentía muy débil y no albergaba esperanzas de sobrevivir otro asalto. «Segundos afuera», gritó el referí. «Tiempo». El patrón de Croxley saltó ansiosamente de su banco. «Trata de mantenerte alejado de él. Anda despacio, con cuidado», dijo Barton, y Montgomery caminó al encuentro de su adversario una vez más. Había aprendido 2 lecciones. La primera, cuando el patrón lo acorraló contra el rincón, y la segunda, cuando se dejó engañar por un adversario tan poderoso. De ahora en más, sería muy cuidadoso. Otro golpe lo acabaría. No podía correr riesgos. El patrón decidió aprovechar su ventaja. Arremetió contra él, golpeando a diestra y siniestra. Pero Montgomery era demasiado joven y ágil para dejarse atrapar. Poco a poco iba recuperando la fuerza de sus piernas y la lucidez. El espectáculo era de una gran nobleza. La poderosa escuadra naval tratando de dar caza a la fragata y la fragata maniobrando continuamente para evitarla. El patrón intentó todas sus mañas de boxeador. Primero trató de engatusar al joven con una pretendida parálisis y luego lo empujó hacia las cuerdas con rápidos movimientos. Durante los 3 asaltos siguientes recurrió a todas las artimañas conocidas para terminar con él. Entretanto, Montgomery sentía que las fuerzas le volvían minuto a minuto. La sacudida del gancho y a la mandíbula es devastadora, pero evanescente. Ya casi no sentía nada, excepto una gran rigidez del cuello. Al principio se contentó con mantenerse a la defensiva e ir ganando tiempo mientras el patrón seguía atacándolo. En el asalto siguiente se animó a tirar algún contragolpe. En el siguiente devolvió algunos golpes cuando encontró un resquicio que se lo permitiera. A los gritos, sus partidarios le mostraban su beneplácito al final de cada asalto. Hasta los trabajadores de la fundición lo alentaban con esa delicada generosidad propia de los aficionados al deporte. Para la mayoría de estos hombres, poco espirituales e imaginativos, la visión de este joven Apolo, con sus piernas bien proporcionadas, recuperándose de la adversidad y resistiendo para honrar su compromiso, era la experiencia más extraordinaria de sus vidas. Cuanto más se posponía el desenlace, más letal se tornaba el temperamento naturalmente hosco del patrón. 3 asaltos atrás, el triunfo había estado en sus manos, pero ahora tenía que comenzar de nuevo, asalto tras asalto. Su contrincante iba recobrando las fuerzas. En el 15º ya había recuperado el aire y las piernas, pero Anastasia, que estaba atenta a la pelea, notó algo que le dio esperanzas. «Está acusando ese golpe en la costilla, Jock», le susurró. «Por eso está tomando brandy. Vamos, que ya es tuyo». Montgomery le había arrebatado la botella de brandy de las manos a Barton y había tomado un buen trago.
Después, con la cara enrojecida y una curiosa determinación que llamó la atención del referee, se levantó para el 16º asalto. Ágil y astuto como una perdiz, gritó el cantinero, mirando su dura expresión. ¡A pelear, a pelear!, gritaban los hombres de la fundición de su patrón. Y entonces un murmullo de fervor bajó por las graderías, porque se dieron cuenta de que, a pesar de todo, su hombre era más fuerte, más duro y más potente que la ventaja estaba de su lado. Ninguno de los contendientes mostraba demasiados signos de castigo. Los guantes livianos dejaban los músculos golpeados y adormecidos, pero no dejaban cortes en la piel de los boxeadores. El patrón tenía uno de los ojos muy hundido en la mejilla, más de lo normal. Montgomery tenía 2 o 3 marcas lívidas en el cuerpo y su rostro estaba demacrado, excepto por las mejillas encendidas por el brandy que había tomado. Cuando se paró frente al otro hombre, su cuerpo se balanceaba un poco y sus manos colgaban como si no pudieran soportar el peso de los guantes. Resultaba evidente que estaba exhausto y sumamente desanimado. Si recibía otro golpe, esta vez sería decisivo. Si él lograba golpear al coloso que tenía enfrente, no estaba seguro de si el golpe sería lo suficientemente fuerte para dañarlo. Era el momento crítico de la pelea, el asalto definitivo. ¡Dale duro!, seguían gritando entusiasmados los hombres de la fundición. Ni siquiera la mirada feroz del referee lograba detener a la enfervorizada multitud. Ahora, por fin, Montgomery tenía otra oportunidad. Había aprendido una lección de su experimentado rival. ¿Por qué no copiarle el estilo? Es cierto que estaba agotado, pero no tanto como simulaba estarlo. El brandy estaba activando sus reservas, de modo que, cuando la oportunidad se presentara, podía sacar provecho de todas sus fuerzas. Mientras simulaba trastabillar y balancearse como un hombre golpeado, sentía un estremecimiento y un hormigueo en las venas. Estaba representando su papel de manera admirable. El patrón pensó que sería presa fácil y se abalanzó descuidadamente sobre él para terminar el asunto de una vez por todas. Mientras lo tenía acorralado contra las cuerdas, le lanzaba feroces golpes, gruñendo como un animal. El joven advirtió la seña con la que lo golpeaba. La hazaña con la que lo golpeaba. Estaba demasiado tranquilo como para dejarse sorprender por sus letales ganchos. Se mantenía a distancia con la guardia atenta, los pies ágiles y la mente lista para esquivarlo. Aún así, se las ingenió para simular que estaba acabado. El patrón, cansado de golpearlo y despreocupado por la debilidad de su oponente, bajó los guantes apenas un instante. Montgomery aprovechó el descuido para pegarle con la derecha. El golpe dio directamente en el blanco. Fue un golpe magnífico, directo, limpio, preciso, con una fuerza que salía de sus entrañas y de su mente, y cayó justo donde él quería que cayera, exactamente sobre su mentón. Ninguna criatura es lo suficientemente dura o valiente para soportar un golpe semejante. El patrón cayó hacia atrás, desinflado, abatido,
golpeando el suelo con un terrible estruendo, tanto que pareció que se había caído un postigo de la pared. Mientras el gigante caía de las gradas, partió un grito tan fuerte que ningún referee hubiera podido controlar. Yacía boca abierta, con las rodillas un poco flexionadas y su enorme pecho sacudiéndose por el jadeo de su respiración. Se retorcía y sacudía en su lugar, pero su cuerpo estaba como paralizado. Era inútil, estaba acabado. 8, 9, 10, contó el cronometrador. El estruendo de las miles de voces y los aplausos ensordecedores indicaban que había un nuevo patrón. Montgomery permaneció de pie, aturdido, contemplando la enorme figura postrada en el suelo. Le costaba creer que todo había terminado. Vio que el referee se dirigía hacia él con la mano levantada. Desde todos los rincones, la multitud saludaba su triunfo a los gritos. Y entonces se percató que alguien se acercaba raudamente hacia él. Por un instante pudo entrever un rostro encendido y una aureola de cabello rojizo. El puño desnudo de una mujer lo golpeó entre los ojos y terminó en el suelo junto a su contrincante, mientras una docena de admiradores trataba de frenar la furia de Anastasia. Escuchaba los gritos enojados del referee, los alaridos de la mujer y el clamor de la turba y finalmente un sonido como el que produce la cuerda tensada de un banjo al cortarse. Un instante después se hundió en el nebuloso abismo de la inconsciencia. La imagen del patrón con la mueca de bulldog y los 3 dientes que sobresalían graciosamente parecían salidos de un sueño. El patrón le estrechó cordialmente la mano. Hace un rato nomás me hubiera gustado más apretar tu cuello que tu mano, muchacho, le dijo. Pero no te guardo rencor. Me noqueaste con un increíble golpe. Nadie me pegaba así desde que peleé por segunda vez con Billy Edwards en el 89. No deberías dejar este negocio. Si decides seguir y necesitas un entrenador, nadie sabe más de boxeo que yo. O tal vez quieras pelear conmigo, al viejo estilo y a puño limpio. Solo tienes que escribirme a la fundición. Pero Montgomery rechazó la propuesta. Le entregaron una bolsa de lona con su parte del premio, 190 soberanos, de los cuales 10 le correspondían al patrón, quien además recibió su parte de la recaudación. Luego, escoltado por el joven Wilson a un lado y Purvis al otro, y seguido por Barton un poco más atrás, se dirigió triunfalmente a su carruaje. Entre la multitud clamorosa que se alineaba a los costados del camino, formando un cerco de casi 11 kilómetros. Por Dios, esto es lo más grandioso que he visto en mi vida, gritaba Wilson, a quien los sucesos del día lo habían dejado en una especie de éxtasis. Conozco un individuo de Barnsley que se jacta de ser un buen boxeador. Podríamos proponerle que pelee contigo. Nosotros ponemos el dinero. ¿No es cierto, Purvis? Nunca te va a faltar un promotor. En su categoría, dijo el cantinero. Yo creo que puede pelear 20 asaltos con cualquiera, de cualquier edad,
de cualquier país o de cualquier color. Estoy de acuerdo, dijo Fawcett. Este joven puede ser el próximo campeón del mundo de los medianos, nada más ni nada menos. Pero Montgomery no se dejó seducir. No, gracias. Tengo que volver a mi trabajo. ¿Qué trabajo? Voy a usar este dinero para terminar mi carrera de medicina. Bueno, doctores hay muchos, pero tú eres el único hombre de Reading que pudo noquear al patrón de Croxley. Sin embargo, nadie mejor que tú sabe lo que le conviene. Cuando seas doctor, espero que vuelvas por estos lados, porque siempre habrá un puesto esperándote en las minas de carbón de Wilson. Montgomery regresó al consultorio por un desvío para no ser visto. Cuando escuchó a los caballos resoplando en la puerta, supo que el doctor había regresado de su largo periplo. Varios pacientes habían llamado en su ausencia y eso lo puso de un humor terrible. Supongo que debería sentirme contento de que haya vuelto, señor Montgomery, le ladró. La próxima vez que decida tomarse licencia, espero que no elija un día tan ajetreado como este. Lamento haberle causado tantos inconvenientes, señor. Me ha causado demasiados inconvenientes. Era la primera vez que el doctor se enojaba con su ayudante. Por Dios, Montgomery, ¿qué le pasó a su ojo izquierdo? Eran las huellas del enojo de Anastasia. Montgomery rió. No es nada, señor, dijo. Además, tiene un moretón debajo de la mandíbula. Es terrible, realmente, que mi asistente ande por ahí con un aspecto tan indecoroso. ¿Qué le pasó? Como sabrá, señor, hoy hubo una pelea en Croxley. ¿Y usted quedó en medio de esa turba sanguinaria? En cierto sentido, yo fui parte de la turba. ¿Quién lo atacó? Uno de los boxeadores. ¿Cuál de ellos? El patrón de Croxley. ¡Cielos! ¿Acaso se interpuso en su camino? Bueno, a decir verdad, yo me interpuse en el suyo. Señor Montgomery, este es un consultorio médico al que concurren las personas más notables y generosas de nuestra pequeña comunidad y no puedo permitir. Entonces, en ese momento, se escuchó un sonido parecido al de una corneta. Un instante después, la banda de música de las minas de Wilson comenzó a tocar See the Conquering Hero Comes frente a la ventana del consultorio. En medio del bullicioso grupo de mineros, alguien agitaba un banderín. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto?, gritó el doctor enojado. Significa, señor, que acabo de ganar el dinero que necesitaba en una pelea. Lamento comunicarle, doctor Oldacre, que en unos días volveré a la universidad, así que sería conveniente que comience a buscar mi reemplazante lo antes posible.